En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Llevaron a Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio nos habla primero de que nada es el don de la palabra, de hablar. Hay veces nosotros no valoramos esto porque lo damos por dado, ¿verdad? Todo lo merecemos y se nos olvida esa acción de gratitud para con Dios, ese don tan grande del diálogo, del comunicarnos, del escuchar los pensamientos de una persona, del compartir, de intercambiar, ¿verdad? Esos diálogos, ese cultivar nuestro acervo cultural, ese enriquecimiento espiritual, ese don tan grande de hablar a los demás y persuadir, darle luz, de esperanza, de salir adelante de las situaciones que tienen. Es un don preciado y no se puede apreciar hasta que no se enfrenta uno con una realidad. Un niño mudo, ¿verdad? Un adulto mudo. ¿Han visto ustedes? Han platicado, tienen un familiar, un amigo. Yo he tenido la oportunidad de conocer niños mudos y personas adultas mudas. Entonces, este evangelio nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de la importancia que es la palabra, de la importancia de poderse expresar, ¿verdad? Y siempre pensemos que es algo para bien, ¿verdad? Siempre el vocabulario tiene que ser edificar, que de nuestra boca salgan palabras edificantes que construyan el reino de Dios en el corazón de las personas. Hay veces es muy difícil en la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Porque se trata de callar a los que dicen la verdad. Si estás en contra de algo, ya te quieren callar. Si estás a favor de algo y los demás no están a favor, ya se quieren callar. Si dices la verdad, te quiere oprimir el Estado, te quieren oprimir los malvados. Es una cosa terrible. En vez de dedicarnos a apreciar ese don de podernos comunicar, ese don que Dios nos dio tan grande de podernos comunicar, ¿verdad? Y el evangelio en concreto habla de este hombre que era mudo, pero estaba mudo, ¿por qué? Porque estaba poseído por un demonio, tenía una posesión demoníaca este hombre. Y dice que o sea, le llevaron a Jesús y él inmediatamente le hizo un exorcismo, una liberación, y el demonio sale de la persona, del hombre, y entonces el hombre puede hablar. Habló. Es decir, ejerció su libertad. Y a veces, tristemente, personas no quieren que nadie hable. Y más si estás en contra de él. Ten cuidado porque no debes de hablar. Hay veces el cómo es muy importante. Muchas veces somos muy agresivos, muy groseros para hablar. Descalificamos a todas las personas. Siempre que hablamos, siempre son divisiones. Siempre estamos criticando, siempre estamos señalando. Estamos echándole la culpa a los demás. Tal parece que nosotros somos de nuestros labios. Siempre salen palabras hermosas y somos la maravilla. De tal manera que cuando hablamos nos endulzan el oído esa persona. No es real. Eso no es real. Pero
Vivimos en unos tiempos que aparentemente somos libres, pero la realidad de las cosas es de que no somos libres. Jesús en este evangelio nos quiere decir que Él verdaderamente quiere que todos los hombres y todas las mujeres seamos libres, ¿verdad? Que ejerzamos toda nuestra autoridad de la libertad. ¿Con qué? Con respeto y con responsabilidad. Las dos cosas, ¿verdad? Y entonces aquí el evangelio, después de que Jesús hace este milagro maravilloso, ellos mismos dicen, nunca se había visto algo semejante en Israel. Eso lo dice el pueblo, ¿verdad? Pueblo sencillo. La gente que no está solamente pensando en lo que dice para defenderse o para atacar. Y surgen el grupo de los fariseos. ¿Y qué es lo que dicen aquí? Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. ¿Cómo va a ser? Hay otro evangelio donde Jesús dice, a ver, explíquenme esto. Si yo expulso los demonios con la autoridad del demonio, quiere decir que el demonio está dividido. Y todo reino dividido, ¿qué le pasa? Colapsa. ¿Cierto? Entonces, aquí ellos son una contradicción. ¿Cómo Jesús dice que Él tiene la autoridad del demonio y por esa autoridad saca los demonios de este hombre, saca el demonio de este hombre? Es una contradicción. O sea que en otras palabras, ¿para qué les sirve hablar a estos hombres si lo que van a hablar son palabras descalificando el milagro de nuestro Señor, descalificando la obra de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres descalifican la obra de Dios en otras personas? Jesús dice que recorría todos los lugares y predicaba el evangelio. Dice San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ese es el llamado de todos nosotros a proclamar el reino de Dios. ¿Es difícil? Claro que es difícil, que cuesta mucho, y a veces cuesta muchísimo esto, porque todo el mundo te quiere oprimir, todo el mundo te quiere callar, todo el mundo te tiene que tildar de loco. Y aquí dice Jesús, otro del pasaje importante es la paciencia que tiene y la compasión que tiene Jesús, ¿verdad? Dice que la gente estaba extenuada como ovejas sin pastor. Siempre las palabras y el cuidar de otras personas nos dan esa gracia de ser pastores, ¿verdad? Ser sacerdotes. Todos los que estamos bautizados en Cristo somos sacerdotes y tenemos que cuidar de nuestras ovejas, ¿verdad? Jesús dice finalmente, les dice a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, por tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos, ¿verdad? Hay mucho trabajo para poder estarnos peleando por el poder, por el dinero, por el placer, por tantas cosas que peleamos los seres humanos cuando hay tanta gente que tiene tanta necesidad. Entonces, enfoquémonos nosotros como católicos, seguir pidiéndole a Dios que nos dé. Rueguen, dice, fíjense la palabra que dice, ¿verdad? Rueguen, es decir, supliquen, doblen rodilla al dueño de las mies. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿Para qué? Para que mande más sacerdotes. Señor, mándanos como te lo pedimos. Sacerdotes, muchos y santos sacerdotes, muchos y santos sacerdotes, muchos y santos sacerdotes, ¿verdad? Que sea verdaderamente una vocación. Cuando es una vocación, el llamado de Dios es una docilidad, es un bálsamo, es miel en los labios del sacerdote, del discípulo, ¿verdad? Del llamado a evangelizar. Lo que necesitamos es esto, una nueva evangelización. Estamos sacerdotes ungidos y llenos del Espíritu Santo para que prediquen el evangelio no diferente, simplemente con fuego, con amor, como si verdaderamente Jesús estuviera en ellos, porque dice Jesús que si nosotros hacemos las obras que Él nos pide, Él está con nosotros.
Entonces pidámosle al Señor que nos bendiga, que esta crisis que vivimos la humanidad entera, y eso no excluye a la iglesia, salgamos adelante, como siempre nos ha sacado de esas cañadas oscuras, nos lleva hacia esos pastos verdes, porque el Señor es así de bueno. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.